la que está gobernando, es tu presencia la que nos está guiando como al pueblo de Israel. Cuando cruzó el Jordán, Señor, que tú diste la orden que fueran detrás del arca, porque el arca los iba a llevar y los iba a guiar por caminos por los cuales nunca habían caminado. Así, Señor, pedimos que tu presencia vaya delante de nosotros y que de tu presencia salga tu voz. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así vamos, hermano, voy a pedir que abra su Biblia en Primeras Reyes, capítulo 20. El día viernes estuvimos viendo cómo Dios habla en medio de la dificultad. Fue un tema que el Señor nos dio. Y el Señor va a seguir hablándonos. Lo más interesante de lo que la palabra nos enseña es que Dios habla a pesar de situaciones que a Él no le agradan. Pero Dios en su misericordia habla porque Él espera de nosotros una actitud distinta. Yo quiero que veamos en el capítulo 20 de Primeras Reyes, el verso 1, y dice así: Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y a 32 reyes aliados con su caballería y sus carros de combate, y fue a la ciudad de Samaria, la rodeó y la atacó. Y oiga el mensaje que envía. Al mismo tiempo envió mensajeros a esta ciudad para que le dijeran a Acab, rey de Israel: Ben-Hadad dice, tus riquezas me pertenecen, lo mismo que tus mujeres y tus mejores hijos. El rey de Israel contestó, tal como su majestad lo ha dicho, yo y todo lo que tengo es suyo. Paremos ahí. Aquí podemos ver que Dios está tratando con el pueblo de Israel. Yo creo que hemos explicado esto antes, que después del reinado de Salomón, el reinado de Israel fue dividido entre el reino del sur y el reino del norte, en el cual Israel se dividió con 10 tribus, y 2 tribus quedaron, Judá y Benjamín, a cargo de los descendientes de David. Pero aquí estamos viendo nosotros a Acab, el rey de Israel, un rey que hizo lo malo delante de Dios. La Biblia dice que no hubo otro rey como él que fuese tan influenciado por su mujer a hacer el mal. Todos conocemos que Acab tenía como esposa a Jezabel. Jezabel fue una mujer totalmente contraria a Dios y una mujer bastante usada por el enemigo. Este rey no tomó su papel como sacerdote de la casa, porque Dios es el que pone reyes y quita reyes, dice la Escritura. Pero es de nosotros que pongamos en práctica la autoridad que Dios nos ha dado. Este hombre obviamente no lo hizo así y se dejó llevar por todo lo que su mujer le dijo. La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Pero ahí está muy claramente y definido el papel de la mujer, una ayuda. Una ayuda la cual puede ayudar a su esposo en diferentes ámbitos, en diferentes frentes de la vida. Hay mujeres que Dios las dota con ser sabias y pueden aconsejar a su esposo, pero las mujeres tienen que tener en cuenta que el que tiene la última palabra o la última decisión es el esposo. La esposa debe de decir lo que ve, aportar, y si el marido es sabio y entendido de parte de Dios, va a captar lo que ella dice y va a tomarlo en cuenta y todo va a salir bien. Ahora, si él tomara una decisión última, déjelo, hermana, déjelo. Si va a fracasar, déjelo fracasar, para que el esposo entienda que Dios le puso una ayuda, pero la ayuda no es el jefe. Es muy importante eso, hermano. Queremos escuchar la voz de Dios, y Dios ha puesto orden en su casa. Dice la Biblia que Él empezará limpiando su casa, ordenando su casa.
se refiere a su iglesia. Pero dentro de la iglesia existe la familia. Y dentro de la familia, el Señor ha puesto como cabeza al hombre y a la mujer como una ayuda. Así que cada quien debe tomar su papel. Si no, las cosas se van a salir fuera del orden y del principio de Dios. Y puede suceder que entonces la mujer sea influenciada. Oiga lo que le voy a decir, que la mujer pueda ser influenciada por el espíritu de Jezabel. Porque el espíritu de Jezabel es el que influenció a esta mujer de la Biblia que se llamaba Jezabel. Y así lo podemos ver en la escritura, que este espíritu puede influenciar tanto hombres como mujeres. Esto es nada más una introducción, lo que yo estoy haciendo. El espíritu de Jezabel es un espíritu de control, que va a querer controlar la situación, va a querer tomar la autoridad en el hogar, en donde sea, y especialmente en la iglesia, en el hogar, para desviar a los hijos y desviar al pueblo de Dios de su voluntad. Eso fue exactamente lo que le pasó a Acab. No tomó la autoridad, pero Dios en su misericordia trató con él. Y usted sabe que el Señor es el que está en control, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Cuando el enemigo se levanta contra usted, contra el pueblo de Dios, se levanta contra nosotros, él no se levanta porque así lo quiso hacer. Tiene que pedir permiso. Eso fue lo que sucedió con Job. Le dijo, permíteme que lo toque. Y el Señor le dijo, ve como has dicho, pero no le toques su alma. Solo le vas a tocar los bienes y le vas a tocar su cuerpo, hasta ahí llegas. Y así fue. Entonces, aquí vemos a Ben-Hadad, rey de Siria, un rey muy poderoso. Dice que tenía 32 reyes dentro de su gobierno, y los tomó a los 32 todo su ejército y rodeó el reino de Israel. Y al rodearlo, hermano, él demandó, notemos lo que él demandaba. Lo primero que demandó fue las riquezas, las mujeres, y no le dijo todos tus hijos, sino le dijo tus mejores hijos. Notemos entonces cómo el enemigo va a querer actuar en contra de ti. Este año hemos proclamado proféticamente que Dios nos va a hablar. Dios nos va a decir cómo es que las cosas van a suceder. Y todo tiene que estar basado en la palabra. El viernes, los que no vinieron, sería bueno que de alguna manera consigan lo del tema, porque no los podemos repetir. Pero hay pasos como Dios habla. Y notamos 7 pasos como Dios va a hablar, y el 8º notamos que iba a ser un premio. Así que es bueno que se pongan al día los que no estuvieron aquí. Pero de la misma manera Dios entonces va a hablarnos cómo el enemigo va a venir en contra de ti, demandándote tus riquezas, demandándote a los varones sus mujeres y sus mejores hijos. Tremendo. Entonces, a mí lo que me admira es de que Acab bien fácilmente le dijo a este rey, a Ben-Hadad, que estaba bien, que todo lo que él tenía y que todas sus riquezas y que todas sus mujeres y todos sus mejores hijos eran de él. Pero entonces este rey demandó algo más y le dijo, yo voy a enviar a mis mensajeros, te van a registrar tus palacios y ellos van a agarrar lo mejor que a ellos les guste. De la casa de tus ministros, de todo tu gobierno, van a entrar, van a registrar y se van a llevar lo mejor. Cuando él escuchó esto ya no le gustó, y llamó a los ancianos. Cuando reunió a los ancianos de Israel, los ancianos le dijeron, mira, no le hagas caso a ese, no le hagas caso, mándale a decir que no, que eso no. Ya le diste el primer mensaje, dile que el segundo no, que no van a entrar a las casas a registrar. Yo creo que todo lo que estaba haciendo acá era totalmente errado, porque desde un principio él hubiera dicho no. Lo que Dios me dio, Dios me dio. Y de esa manera nosotros, hermano, somos responsables de cuidar tus riquezas. Tú tienes que cuidar tus riquezas, lo que Dios te dio. Y cuando te digo tus riquezas, no me refiero
solamente a lo material. Porque mucha gente cuando se le habla de las riquezas, lo que piensa, ¿cuánto tengo en el banco? No tengo, hermano, no tengo riquezas. Claro que tienes. Pedro le dijo a aquel cojo, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo, te doy. Le dijo, levántate y anda. ¿Tenía riqueza Pedro? Sí, Dios te ha dado riqueza a ti. Y lo espiritual perdura más que lo material, porque lo que Dios te dio, el único que lo puedes echar a perder eres tú mismo. De lo contrario, nadie te lo puede quitar. Porque cuando Dios te da algo, dice que Dios, cuando te da un don, no te lo quita. Y Él lo puede hacer, pero no lo hace. Porque te lo dio. Te dio un regalo. Te dio el regalo de ser una persona, de ser un ministro de Dios. Te dio el regalo de ser una persona que evangelice, una persona de fe, una persona que viene y anima a los demás. Esos son regalos que Dios da, son riquezas. Pero ¿qué vas a hacer con ellas? Hay gente que esconde sus dones de Dios porque los ofendieron. Alguien te ofendió, alguien te agravió, alguien hizo algo que te lastimó en tu corazón. Mucha gente viene, agarra sus maletas, las empaca y las guarda. Y no hace nada. Y se amarga en la vida. Y usted sabe que en este mundo, dijo el Señor, tendréis aflicción. En este mundo tendréis dificultades. En este mundo te van a ofender. En este mundo te van a defraudar. Pero eres tú el que vas a tomar la decisión qué vas a hacer con lo que Dios te dio. Luego, vemos aquí cómo le dice, tus riquezas, tus mujeres y tus mejores hijos. O sea, el enemigo va a querer entonces tocar tu familia. Por lo menos lo va a intentar. Por lo menos va a atentar, ir en contra de lo que Dios te dio. Lo que acabamos de mencionar. Luego quiero que veamos más adelante lo que sucedió. Dice el verso 9. Entonces Acab dijo a los enviados de Ben-Hadad, digan a su majestad que haré todo lo que me ordenó al principio, pero que no puedo hacer lo que ahora me exige. Los enviados llevaron la respuesta a Ben-Hadad, y dice el 10, y Ben-Hadad mandó a decir a Acab, que los dioses me castiguen duramente, si de Samaria queda polvo suficiente para darle un puñado a cada uno de mis seguidores. Por su parte, dice el 11, el rey de Israel le mandó a decir, no cantes victoria antes de tiempo. Yo veo la misericordia de Dios ahí. Porque esto fue como el pretexto, la causa para que hubiera un conflicto entre estos reyes. Acab de principio se rindió. Pero parece ser que Acab era un poco ambicioso, orgulloso. Y aún en su orgullo, en su ambición, Dios trabajó. ¿Para qué? Para el beneficio del pueblo. Porque entendamos que Dios ama a su pueblo. Dios estaba tratando con este rey que era totalmente malo. Pero Dios quería todavía aún que este rey se volviera a él. ¿Por qué habla Dios entonces? Veamos por qué Dios habla a la gente. Porque Dios quiere dar la oportunidad que cada quien se vuelva de sus malos caminos. Vuelva a Dios. Volvamos a Dios. Si tú estás obedeciendo, Dios quiere guiarte y ponerte el plan que tiene para ti. Pero si no estás obedeciendo, va a dar la oportunidad para que el hombre o la mujer se arreglen, se afirmen con él. Eso era lo que estaba sucediendo aquí con Acab. Dios le estaba dando la oportunidad. Porque entonces cuando el rey, este rey malvado, Ben-Hadad, estaba hablando en contra de Samaria, estaba hablando en contra de Israel, ya no se estaba metiendo con Acab. Se estaba metiendo con Dios. De Dios lo que quería era provocar al rey Ben-Hadad para que él pronunciara palabras y él pudiera actuar. Aquí Dios estaba librando a Acab y al pueblo. Veamos más adelante, dice el verso 13, muy importante.
Aquí comenzó Dios a actuar. Mientras tanto, dice, un profeta se presentó a Acab, rey de Israel, y le dijo, el Señor ha dicho, diga conmigo, el Señor ha dicho, aunque veas esa gran multitud de enemigos, yo la voy a entregar en tus manos, y añade el Señor en esta versión, para que sepas que yo soy el Señor. ¿Con quién estaba tratando Dios? Con el rey, ¿no? Le está diciendo, yo voy a entregar esa multitud en tus manos, esos 32 reyes, para que tú sepas quién soy yo, que yo soy el Señor. Entonces, aquí comenzó Dios a actuar. Pero notemos entonces, ¿cómo habla Dios? ¿Cómo le habló a Elías? Le envió un mensajero. En este caso, Elías le envió un ángel. La palabra ángel quiere decir mensajero. En este caso, le está hablando a Acab como él entendía. Eso fue lo que hablamos, ¿verdad? Dios va a hablar como tú y yo entendemos. Y en el tiempo de Acab, hermano, en Israel abundaban los profetas. En todos lados de Israel había no un profeta, ni dos, sino que dice compañía de profetas. Los encontró Elías en Jericó, cuando caminó con Eliseo. Los encontró en Gilgal y los encontró cerca del río Jordán, y dice que eran compañía de profetas. O sea que la voz de Dios se oía en Israel. Incluso los profetas se les reveló por el Espíritu que Elías iba a ser trasladado. Usted puede leer eso. O sea, había palabra de Dios, mucha palabra de Dios. Entonces, Dios utilizó al profeta, no dice el nombre del profeta, sino dice un profeta. Habían muchos. Y le habló y le dijo, mira, yo voy a hacer con este rey, lo voy a entregar en tus manos para que sepas quién soy yo. Pero es lamentable, hermano, darse cuenta de que hay gente que oye la voz de Dios, pero solamente la está oyendo, pero no le va a prestar atención. Dios está enviando este mensaje hoy para nosotros como una enseñanza de cómo Elías sí escuchó. Elías sí lo escuchó, ya lo vimos ese tema, pero veamos cómo este rey no entiende. La palabra de Dios viene, pero nosotros debemos de pedirle al Señor entendimiento, que podamos percibir su voz, su voluntad. Porque como hoy en la profecía el Señor hablaba y hablaba a este pueblo, hablaba a esta iglesia, porque las profecías que Dios envía a las iglesias vienen siendo directamente al pueblo que lo está oyendo. Y como el Señor nos hablaba y decía, muchos de ustedes han dejado que les roben la palabra. ¿Qué viene el diablo a hacer? Primero a robar. Entonces, el Señor dio la enseñanza de cómo es que se roba la palabra. Que viene el sembrador, y el sembrador tira la palabra, la tira, y la que cae junto al camino dice que vienen las aves del cielo, y ¿qué dice? Y se la comen. Entonces nuestra lucha, dijimos, no es contra sangre ni carne. ¿Quiénes son las aves del cielo? Obviamente son los principados, las potestades y los gobernadores de maldad. Digo tres, porque aparte están las huestes de maldad. Esas andan acechando por todos lados, pero cuando se refiere a aves, se refiere a entidades espirituales. ¿Cuál es tu riqueza que Dios te dio? ¿Cuál es tu riqueza? Debemos conocer cuáles son nuestras riquezas. Fíjense que una de las riquezas que Dios dio a la iglesia, antes de darla a la iglesia, voy a hablar individualmente. Una de las riquezas que Dios le da al individuo es la iglesia donde te congregas. Entonces, ¿cómo la ves?
Es muy importante. ¿La ves bien? ¿La ves mal? ¿La aprecias o la menosprecias? Primera pregunta. Segundo ejemplo, Dios dice que dio a la iglesia, está hablando de la iglesia universal, alrededor del mundo, dice que Él dio regalo a la iglesia en forma humana. Y luego menciona los 5 ministerios, estoy hablando de Efesios 4:11. Dice que dio a pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, maestros. Los dio. Pero ¿cómo lo dio? Lo dio como un regalo. Entonces, cuando nosotros oímos la palabra de Dios, debemos de prestar atención, pero pedirle a Dios que nos abra el entendimiento. Porque, ¿cómo le está hablando acá? ¿Por medio de quién le está hablando? De un profeta. A Israel le dio regalos Dios, ¿y sabe qué le dio? Profetas. Había palabra abundante. A la iglesia la ha equipado con 5 ministerios para que esos ministerios equipen al ministerio de Cristo en la iglesia para que se desarrolle. Entonces, es muy importante que entendamos cuál es la riqueza que Dios te dio, cómo la estás tratando. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves a los ministros? Los ministros deben de ser escuchados, dijo el apóstol Pablo. Dijo, entre ustedes, no le hagan la vida imposible al ministro. Estoy hablando en términos modernos, ¿no? Dice, faciliten el trabajo a los pastores, para que ellos puedan vivir tranquilos y puedan desarrollarse. Es muy importante. O sea, el pueblo debe de reconocer primeramente a Dios, debe de reconocer el lugar donde lo puso, debe de reconocer a los ministros que le puso y luego pedirle a Dios que use a esos ministros para que Dios hable por medio de ellos y pedirle a Dios que su entendimiento sea claro para su voluntad, sea comprendida en el corazón. Porque ¿de qué le servía a Israel que hubieran compañía de profetas por todos lados, pero el rey mismo no entendía? Y si el rey no entendía, la gente tampoco. Entonces veamos qué sucede. Viene el profeta y le dice, entonces acá, leo el verso 15, entonces acá pasó revista a los jóvenes de los gobernadores. Pero primero, antes del 15, veamos el 14. El Señor le dice que lo va a entregar a los enemigos para que él sepa que él es el Señor. Y viene Acab, y ahí sí está interesado Acab en escuchar la voz de Dios, porque le dice, ¿y por medio de quién me la va a entregar? O sea, curioso, creyó la palabra. Preguntó Acab, el Señor ha dicho por medio de los jóvenes que ayudan a los gobernadores de las provincias. Respondió el profeta. Luego dijo Acab, ¿y quién atacará primero? Insistió Acab. Tú, respondió el profeta. Es importante, paremos ahí, cómo Dios va a instruir. Primero le dijo, tú vas a tomar la victoria en esta batalla, pero van a ser los jóvenes los que van a ir adelante. Pero no cualquier joven, sino le dijo, los ayudantes de los gobernadores de Israel. Tú tienes gobernadores y cada uno de ellos tiene ayudantes. Van a ir los jóvenes adelante y el ejército tuyo atrás de ellos. Los van a respaldar, tu ejército, pero por medio de ellos voy a dar la victoria. Entonces vino él y obedeció. Dice que hasta ahí este hombre estaba sumiso a la voz de Dios. Comenzó a contar a todos los jóvenes de cada provincia, los juntó y preguntó al Señor cuál será la estrategia. ¿Espero que me ataquen o ataco yo? No, le dijo el profeta, tú atacas primero. Entonces, es importante que nosotros estemos atentos a la voz de Dios, porque van a venir situaciones a tu vida en las cuales no vas a esperar que te ataque el enemigo, sino que vas a salir tú, vas a tomar autoridad. Es muy importante. Como un paréntesis le digo esto. El día de ayer yo fui a orar porque me invitaron.
unos hermanos que fuera a orar por su casa. Y fuimos con mi familia. Y mientras estábamos ahí, yo le preguntaba al Señor, ¿cómo vamos a orar? ¿Por qué vamos a orar? Y yo sentí que el Señor me habló y me dijo a mi corazón que orara, no solo por la casa, sino por toda la propiedad, para que cualquier influencia que no venía de él fuera echada fuera de ese lugar, de esa propiedad. Y yo pues así lo hice. Pero luego comencé a pensar, ¿por qué? Y el Señor me impresionaba mi corazón, me decía el Señor, porque hay malas influencias alrededor. Porque el enemigo va a querer atacar. Pero con la oración que yo permití que tú hicieras, yo estoy despojando espíritus que se mueven en ese lugar. Y ese lugar está resguardado. Cuando la gente venga aquí, van a sentir mi presencia. Cuando la gente entre a este lugar, si son contrarios, Dios va a poner el temor de Dios en ellos, los va a asustar. Y si son afines a Dios, se gozarán. Es importante. Entonces, Dios va a dar la estrategia. ¿Quién ataca? O sea, a veces te va a decir, espérate que, dice el Señor, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es cuando Dios te dice, no ataques, tranquilo, tú quédate quieto, cuando venga, resístelo y va a tener que huir. Pero van a haber otras ocasiones que el Señor te va a decir, ataca tú, no esperes que vengan a ti, dale primero, toma autoridad. Y eso es exactamente lo que pasaba con Acab. Veamos más adelante entonces qué sucedió. Dice el 15, entonces Acab pasó revista a los jóvenes que ayudaban a los gobernadores de las provincias, que eran 232. Dice que no eran muchos. Y a todo el ejército israelita, compuesto de ¿cuánto? Ahora dígame usted, si eran 32 reyes, con el rey mayor eran 33, ¿cuánta gente llevarían? Y apenas eran 200 jóvenes, dice, ¿no? 232. Y el ejército 7,000 hombres. Salieron al mediodía mientras Ben-Hadad y los 32 reyes aliados suyos, ¿cómo seguían? Emborrachándose en las enramadas que habían improvisado. Entonces, aquí vemos que es muy importante seguir la dirección de Dios. Es muy importante, hermano, porque el enemigo, que el Señor lo reprenda, ese tipo es malo. Yo le digo así, es tipo porque es terrible. Es terrible. Él busca tu destrucción y la mía. Y por eso es que cuando yo le contaba este testimonio, yo me gozo, porque cuando el Señor te está respaldando, si son afines a Él, se van a gozar contigo. Y si no, Dios los va a asustar. Llega alguien, hermano, a tu casa y tú tienes cubierta tu casa y llega con malas intenciones, llega con un espíritu extraño, dice, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Le das un aplauso al Señor. Bueno, seguimos aquí. El enemigo siempre va a querer hacernos a nosotros sentir como nada. Eso era lo que ellos estaban haciendo. Estaban borrachos, estaban menospreciando al pueblo de Dios. Por eso, hermano, una de las estrategias del enemigo es hacerte sentir como nada. No te sientas así. Cuando te sientas así, tienes que saber que estás bajo un ataque. Cuando Moisés envió a los 10 espías, eso fue lo que a los 12,
¿qué sucedió? 10 regresaron diciendo, los hombres y los habitantes de esa tierra son muy grandes. Y nosotros, dice unas versiones, nos veíamos como grillos. Otras dicen como langostas delante de ellos, porque son hombres de gran estatura. Están ahí también los hijos de Anac. Pero dice que habían 2 varones, uno de ellos, dice la Biblia, que se llamaba Caleb. Y dice la Escritura que Caleb tenía un espíritu distinto a ellos. Sí, Caleb los vio grandes. Pero cuando quiso sentirse como grillo, dijo, no, si Dios me envió, yo sé que voy a triunfar. Y de la misma manera lo hizo Josué. Pero cuando se refiere a Caleb, dice, tenía un espíritu distinto. Y usted sabe que a Josué le cambiaron el nombre. Josué lo bautizó Moisés como con ese nombre, Josué. Él tenía otro nombre. Entonces, cuando Dios viene y cambia tu nombre, cuando Dios viene y te pone un espíritu distinto, es para que triunfes. Y te digo de una vez, no es la mayoría de gente. Por eso nosotros debemos de hasta saber a quién le pedimos consejo. Porque no toda la gente tiene un espíritu apacible, y no toda la gente tiene un espíritu noble que la ministre, aunque sean pueblo de Dios. Porque estos 10 eran pueblo de Dios. Pero ¿cómo regresaron? Negativos. Habían 2 nada más, que era la minoría, y por esa minoría Dios dio la victoria. Dios no necesita las mayorías. Dios necesita un hombre, 2 hombres, en este caso. Como le dijo el Señor al profeta, busco un hombre, dijo el Señor, en toda la tierra. Y encontró entre esos a uno solo, a Noé. Veamos qué sucedió. Y dice el 17, y avanzaron en primer lugar los ayudantes de los gobernadores. Cuando Ben-Hadad recibió el aviso de algunos hombres habían salido de Samaria, ordenó y dijo, sea que hayan salido en son de paz o en son de guerra, los quiero vivos. O sea, el enemigo siempre va a querer burlarse. Él lo que quería era agarrarlos vivos para burlarse de ellos. ¿Cuántos son? 230. ¿Y cuántos vienen? 7,000 hombres. Ay, agárrenlos vivos. Les vamos a dar una lección. Saber cuántos miles eran ellos. Por eso, hermano, no menosprecies tú. Te lo digo en el nombre de Jesús. Hay gente que se deslumbra con las multitudes. ¡Ay, multitudes! Sí. A Gedeón le dijeron, llevas mucha gente. ¿Cuánta gente llevas? 32,000 personas. Y le dijo el Señor, solo pregúntales cuántos tienen miedo. Y les preguntó, 22,000, váyanse de regreso. Y de ahí todavía le dijo, y llevas mucha gente. Y le dijo el Señor, pruébalos. Si toman y beben agua como perros, a esos me dejas. Y a los que se tiren a nadar y a echarse el agua, a esos mándamelos a la casa. Y así fue. Se fueron de regresos, ¿cuánto? Como 7,000, casi 9,000 personas. Y se quedaron, ¿cuántos? 300. Entonces, no menosprecies los principios pequeños. Porque el Señor dice, porque de los infantes, dice, de los que maman, de los pequeñitos, de esos yo haré fortalezas poderosas. Dale un aplauso al Señor. Por eso lo que Dios te ha dado, hermano, te lo ha dado. Úsalo. Moisés abrió el mar rojo con el poder de Dios, pero lo que le dio Dios fue una vara. Una vara, ni un cetro, una vara. Y una vara de pastor. Una vara seca. Pero que cuando él la puso a trabajar, la autoridad de Dios se manifestó. Entonces yo te digo, hermano, Dios te ha dado autoridad. No tengas temor. No tengas miedo. Veamos más adelante qué sucedió cuando este rey malvado
quería burlarse. Dice entonces, el 21, entonces el rey de Israel avanzó y se apoderó, dice, ¿de quién? Perdón, vamos al 20. Y cada uno de ellos, ¿quiénes de los israelitas? Mató a un contrario y los sirios huyeron. Los israelitas los persiguieron, pero Ben-Hadad, rey de los asirios, ¿qué dice? Escapó a caballo con algunos soldados de caballería. Entonces el rey de Israel avanzó y se apoderó de sus caballos, de sus carros, de combate, y les causó a los sirios una tremenda derrota. Pero oiga, paremos ahí. Dios va a comenzar a dar oportunidades. O sea, Dios va a comenzar a hablar ahorita a su pueblo sin discriminación. Porque le habló al profeta, le habló al hombre de Dios y le dijo que ungiera a 3 personajes, entre los cuales estaba su sucesor. Luego le dijo el Señor a Elías que tenía planes con él, pero luego comienza a tratar con el rey malo, sin excepción. Dios va a comenzar a hablar sin excepción, va a comenzar a dar oportunidad, va a comenzar a dar victorias. Pero después de la victoria, notemos qué hace Dios. Dice el 22, después el profeta se presentó ante el rey de Israel y le dijo, ve y refuerza tu ejército y piensa bien lo que debes hacer, porque dentro de un año el rey de Asiria volverá a atacarte. O sea, notemos que el enemigo es un enemigo persistente. Es un enemigo que Dios lo derrota, pero eso no quiere decir que ya alcanzaste todo. No, ten cuidado, piensa bien lo que vas a hacer, que te va a volver a atacar. Y cuando te vuelva a atacar va a venir con otra estrategia, con otros propósitos. El propósito es el mismo, de destruir, robar, matar y destruir, pero te va a venir por otro lado. Por eso el apóstol Pablo dice, porque no desconocemos las artimañas, o sea, tiene varias artimañas el enemigo. Si no te puede derrotar por un pensamiento, si no te puede derrotar porque no te puede hacer sentirte nada, porque no te puede hacer sentirte como un grillo, como una langosta, entonces te va a venir a atacar, hermano, por medio de la culpa. Y si no te puede entrar por la culpa, entonces te va a entrar exaltándote. Son 3 estrategias que el enemigo usa. Fíjese qué contrarias, ¿verdad? El hacerte sentir nada o el hacerte sentir más de lo que eres. Y en medio, la culpabilidad. Por eso, cuando Dios dice, humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, ¿y quién dice que te exaltará? Y el Señor te exaltará a su tiempo. Cuando la exaltación viene de parte de Dios para tu vida, no te vas a poner engreído. No te vas a poner, sí, ahora están sabiendo quién soy yo. No, vas a darle la gloria a Dios. Y la exaltación que se te dé, como se le dio a Judá por medio de sus hermanos, no va a ser para alimentar el ego, sino para un ánimo que Dios te da y te diga, sigue adelante, estoy contigo. Amén. Veamos entonces qué sucedió. Dice en la Biblia que este rey de Sirio regresó a su tierra y reunió a sus ancianos, reunió a su gente de confianza y le dijeron, mira, hay algo que tú debes de saber. Fíjese, Dios estaba solo escuchando. Por eso no te preocupes cuando los enemigos estén planeando algo contra ti. Dice la Escritura, porque ninguna arma forjada va a prosperar en contra de los hijos de Dios. Esa es la herencia de los siervos de Dios. ¿Eres tu siervo de Dios, hermano? ¿Lo sirves a Dios? Es muy importante lo que le pregunto, porque es importante servir. Yo le digo algo a cada uno de los que están aquí: no te quedes sin servir al Señor.
Y usted dirá, pero ¿cómo, hermano? Hay muchas maneras de servir a Dios. Primeramente en lo que Él te pide como persona, como individuo. Sirve a tu familia. Sírvela. Sirve a tus vecinos. ¿Qué te parece? Hay muchas maneras, hermano, de servir al Señor. Si no te vas a poner una ropa, sácala y averigua dónde hay un lugar donde estén ayudando gente. Amén. Le digo algo, allá por donde yo vivo hay un lugar. Yo no lo conozco porque nunca he ido, pero mi esposa sí lo conoce. Y es un lugar, son cristianos, ¿no? Más todavía, son cristianos. Esta gente compró ese lugar donde tienen esa casa de rehabilitación por $1, ¿no? Hace mucho tiempo. El Estado se la dio por $1 solo por no regalárselas y por cuestiones de taxes. Y la gente que tienen ahí son drogadictos, gente que la han recogido de la calle y que ellos los tienen ahí, y que cuando uno llega y dona algo, dicen que ellos mismos salen a recibir la ropa, agradecidos o lo que les lleve, muy agradecida la gente. Y me imagino yo que de alguna manera ellos les ministran la palabra de Dios. No es muy grande, ¿no? Tienen templo adentro y quizás no hemos calculado, pero no es muy grande, no es algo grande. Por eso le digo, Dios trabaja, y ahí es donde le digo, no menosprecia lo pequeño. Lo pequeño, en la mayoría de veces, es la calidad que Dios da. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando mi esposa me dijo eso, pues dije yo, hay que hacerlo, hay que ayudar, hay que colaborar. Porque hay que ver uno, hermano, dónde puede servir al Señor. Sírvelo. Sirve al Señor, esa es una forma de servirlo. Sírvelo con tu familia, sírvelo con tus vecinos. Hace algunos días yo llegué a mi casa, ya llegué tarde, y bueno, estaba el clima así como está ahorita, nieve y todo. Y me puse yo primero pues a servir mi casa, ¿verdad? Llegué, agarré la pala y comencé, hermano, a quitar toda la nieve. Y cuando estaba quitando toda la nieve y limpiando mis carros y haciendo camino para que mi esposa el siguiente día encontrara su carro limpio, sentí una voz que me dijo el Señor a mi corazón: ¿por qué no le limpia el carro a los vecinos? ¿Y por qué no le limpia la entrada? ¿A quién? A los de aquí. Y una voz que el Señor me dijo: ¿cuántos años tienes de vivir aquí con ellos, al lado de ellos? Porque no los sirves. Amén, le dije al Señor. Comencé. Dije: Señor, solamente que guarda que no me vaya a rayar, no vaya a rayar ningún carro, porque me pueden después a mí demandar. Y lo hice. Y después que lo hice y terminé con unos, el Señor me dijo: ahora lo otro, lo del otro lado. Amén, Señor, a darle. Pero ¿por qué le digo eso? No porque yo me la quiera llevar, no. Yo lo que le quiero decir, el mensaje que quiero transmitir es: ¿quieres servir a Dios? Dios te va a dar la oportunidad. En cualquier lugar. En el lugar que menos te lo imaginas, ahí puedes servir a Dios. Y si puedes servir a Dios afuera, mucho más en la iglesia. Si puedes servir a los de afuera, mucho más al pueblo de Dios. Mucho más al pueblo de Dios. Lo que le quiero decir es: ¿quieres escuchar la voz de Dios? Sí, sírvelo. Porque Dios le habla a sus siervos. Dice el Señor: porque yo no haré nada sin decírselo antes, dice, a mis siervos, los profetas. Pero cuando dice la palabra eso, los profetas, está hablando primero mis siervos.
Oiga, no dice profetas primero, siervos. ¿Tú quieres que Dios te hable? Sírvelo. Sírvelo y Dios te va a hablar. Él te va a revelar. Él te va a decir cosas antes que sucedan. Te vas a quedar sorprendido cuando las cosas pasen y el Señor ya te lo había avisado a ti de tiempo. Sigamos aquí. Vamos a ver. 26, verso 26. Un año después, la palabra de Dios se cumple. Ben-Hadad pasó revista a los sirios y se trasladó a Afec para luchar contra Israel. Oiga, los ancianos le habían dicho, mira, rey, le dijeron, Ben-Hadad, la razón por la que perdiste la guerra es porque el Dios de los israelitas pelea en las montañas, pelea arriba. Ahora llévalo a los valles. Oiga, eso tiene una peculiaridad. Llévalo a los valles y en los valles los vas a derrotar, porque el Dios de ellos no es Dios de valles. Entonces el enemigo primero te va a atacar cuando acabas de tener una victoria, como lo hizo con Elías. Elías subió a la montaña con una gran victoria y se le vino encima el enemigo y casi lo acaba. Pero luego la otra estrategia del diablo es atacarte cuando estás débil. Y eso le encanta a él. Cuando estás débil, cuando estás triste, cuando estás en dificultades familiares, de trabajo, económicas, etcétera. Esos son los valles. Le dijo, atácalos en el valle y los vas a derrotar. Entonces viene el Señor y le habla el Señor y le dice en el verso 28, en esto se presentó un profeta ante el rey de Israel y le dijo, fíjese, otro profeta, así dice el Señor, puesto que los sirios han dicho que yo soy un Dios de las montañas y no un Dios de los valles, voy a entregar en tus manos a toda esta gran multitud y así sabrás que yo soy el Señor. Un aplauso al Señor. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Sea que estés en bonanza, en victoria o en valles, yo te voy a respaldar. Pero una cosa, Dios quiere que entendamos que Él es el Señor. ¿Cuál es tu problema? No confíes en los hombres, hermano. Cualquiera sea tu problema, cualquiera sea tu dificultad, busca a Dios, pero no esperes que los hombres te resuelvan tu problema. El Señor lo que quiere decirte es que yo soy el Señor. Yo soy el que te voy a ayudar cuando estés en la montaña o cuando estés en el valle, cuando estés en la dificultad, y no importa el problema que tengas, no importa, solo confía en mí, yo te voy a ayudar. No confiemos en los hombres. La Biblia dice muy claramente, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, lo que el Señor quiere de nosotros es que seamos gente equilibrada. Porque quiero también poner el otro lado de eso. Entonces la gente comienza a menospreciar. Pero si la Biblia dice que yo tengo que confiar en Dios, entonces hasta al ministro lo comienzan a ver de menos. Tengan cuidado con eso también. Cada cosa es en su lugar. Si no, pues ¿para qué va a poner pastores el Señor o para qué va a poner ministros? Lo que el Señor dice es, no confíes, no pongas tu esperanza en los hombres, pero sí escucha, dijo el apóstol Pablo, ustedes escuchen a todos aquellos ministros que ustedes ven su testimonio, aquellos ministros que ustedes ven cómo viven, aquellos ministros que ustedes les consta cuál es el fruto de su caminar. A eso escuchen. Es importante esto porque entonces el enemigo te puede atacar por otro frente y te puede descarrilar. Y luego dice, el resto del ejército, el 29, durante 7 días, sirios e israelitas, oiga cómo dice, acamparon frente a frente, y el 7º día tuvo lugar la batalla.
el séptimo día. Ese día los israelitas mataron a 100,000 soldados sirios de infantería. El resto del ejército huyó a la ciudad de Afec, pero la muralla de la ciudad cayó. Oiga eso, la muralla de la ciudad cayó sobre los ¿cuántos? 27,000 que habían logrado escapar. Ben-Hadad también huyó y llegó a la ciudad y se escondió en la habitación, en una de las habitaciones. Pero ahí es donde el Señor dice: yo destruiré a tus enemigos. El pueblo no tuvo que matar a Dios. Por eso le digo, Dios va a poner el temor de Dios en tus enemigos. Y cuando Dios te dé la victoria, Él mismo va a hacer que caigan los muros. A mí me llama la atención, ¿por qué cayeron los muros? ¿Por qué? Seguramente un ángel llegó, los sacudió y les cayó encima. Fue obra de Dios. Pero ¿sabes qué? El rey, el que provocó el mal, quedó vivo. Y eso es lo que le quiero, con eso quiero concluir. Porque dice entonces que llegó Acab con todo su ejército después de una gran victoria. Y entonces dice que los asirios sabían que los israelitas respetaban los tratados de guerra. Habían tratados de guerra. Y los tratados que los israelitas respetaban era que se agarraban prisioneros, podían negociar y quizá perdonarles la vida. Y llegaron ellos y dijeron: vamos a encontrar a Acab y digámosle que Ben-Hadad está vivo, quizá le perdone la vida. ¿Y sabe con qué respondió Acab? Y esto fue lo que al Señor lo desagradó. Veamos el 30 y... vamos a ver. 32 dice: entonces se pusieron ropas ásperas y una soga en el cuello y se presentaron ante el rey de Israel y le dijeron: Ben-Hadad ruega a su majestad que le perdone la vida. Acab respondió: ¿vive todavía? ¿Y sabe qué dijo Acab, hermano? Para mí es como mi hermano, dijo. Hizo una alianza con el diablo. Hizo una alianza con el que lo había rodeado un año antes y le dijo a tus mujeres, tus riquezas, tus mujeres y tus mejores hijos son míos. Con el que lo intentó destruir 2 veces. Y cuando tuvo la oportunidad de acabarlo, le dijo: es como mi hermano. Qué bondadoso, ¿verdad? Qué bondadoso. ¿Lo mandó Dios a eso? No. Pues te digo, otra estrategia del diablo se te va a presentar manso, para que hagas alianza con él. ¿Estará hablándonos el Señor o no? La tercera estrategia que usó este rey fue humillarse. Y entonces dice que lo subió al carro Acab, a su carro de rey, y se puso a hablar con él y le dijo, este rey, el asirio, le dijo: mira, voy a hacer que hayan tratados comerciales como cuando ustedes venían con nosotros, y las ciudades que mi padre le quitó a tu padre, fíjese todavía, las ciudades que mi padre en guerra le quitó a tu padre te las devolveré. Haremos tratados comerciales. Y le dijo Acab: y yo me comprometo contigo a dejarte ir. Entonces vino Dios. Ahí es donde nos damos cuenta que Dios habla. La gente no entiende. ¿Entendió Acab? No. ¿Recibió las victorias? Sí. ¿Hizo todo lo que Dios le dijo? Sí. Pero lo que Dios quería que entendiera, ¿lo entendió? No. Entonces dice la Biblia que uno de los profetas, como es que, hermano, habían profetas, pero como dicen, hasta para tirar para arriba. Dios envió a un profeta y dice que se dio cuenta y le dijo al compañero: golpéame, le dijo, hiéreme el rostro, y no quiso. Usted lo puede leer. Entonces le dijo: por cuanto no obedeciste, le dijo el profeta a ese hombre, la palabra de Dios, un león vendrá y te va a matar. Y así pasó. Y comenzó a caminar. Y cuando comenzó a caminar, encontró un hombre. Y le dijo: hey tú, le dijo, golpéame, hiéreme el rostro. Con mucho gusto, le dijo aquel, y ¡pah! Le dio.
y lo hirió. Dice, el profeta se vendó el rostro y le salió al encuentro a Acab. Y Acab venía, hermano, feliz, dejé ir al enemigo, voy para mi casa, feliz iba. Y le salió al camino y le dijo, mira, le hizo, rey, ¿qué pasó? Le dijo, mira, le dijo, yo fui a la guerra y me dieron a un prisionero a mi cargo. Y me dijo el que me lo dio, el soldado que me lo dio, me dijo, si este se te llega a escapar, pagas con tu vida o pagas una multa. Le dijo. Rey, ¿qué hago? Le dijo, porque me distraje y se me escapó el tipo, le dijo. ¿Qué hago? ¿Y sabe qué le dijo a Acab? Se paró Acab y le dijo, bueno, le dijo, tú dijiste tu propia sentencia, le dijo, ¿para qué lo dejaste ir? Fíjese todavía. Y entonces vino el profeta y se destapó el rostro herido. Y cuando lo vio Acab, se fue de espaldas porque se dio cuenta que era uno de los profetas, porque habían compañías de profetas. Seguramente se vestían de cierto modo. Y cuando se quitó el manto y se quitó el rostro que lo tenía herido, dijo, si este es un profeta. Y le dijo, por cuanto tú, le dijo, te dieron un prisionero. Leámoslo, ahí abajo está. Léalo ahí conmigo. El profeta se quitó rápidamente el vendaje de los ojos y el rey se dio cuenta que era uno de los profetas. Entonces el profeta le dijo, así dice el Señor, como tú dejaste escapar al hombre que él había condenado a morir, con tu vida pagarás por la suya. Y con tu pueblo, pero oiga esto, lo que le dijo, y con tu pueblo por el suyo. Entonces el rey de Israel dice, se fue a Samaria triste, ¿y cómo? Aquí dice malhumorado, y se metió al palacio. Hermano, una actitud mala, ¿no? Una actitud mala. Pero el punto es, y concluimos con esto, ¿entendió? No entendió. ¿Dios le dio sentencia? Sí. ¿Se arrepintió? Tampoco. Yo le aseguro, por lo que usted puede leer más adelante, que si Acab se hubiera vestido de cilicio, si hubiera humillado delante de Dios, Dios lo perdona, hombre. Dios lo perdona. Es que Dios es así. ¿Para qué tanto alboroto en este capítulo con tanta guerra? ¿Usted cree que el Señor lo que quería era que Acab siguiera igual? No, le estaba dando la oportunidad para que se arrepintiera. Dios nos está hablando. Hoy es 5 de enero del 2014. El Señor nos dio la palabra profética. Este año les voy a hablar. Nos habló el viernes. Nos está hablando hoy de diferentes ángulos, de diferentes circunstancias, con diferentes personajes y con diferentes situaciones, porque cada uno de los que estamos aquí tenemos una situación distinta. Entonces Dios lo que quiere es llamarnos la atención, que escuchemos su voz, pero tenemos que pedirle entendimiento para no errar. Acab se lo llevaron, dice que se fue a su palacio triste y se metió a su palacio. ¿Sabe qué acostumbraba a hacer Acab? Según dice la Biblia, irse a su cama y como que eran niñitos se volteaba a la pared. Se volteaba a la pared encaprichado. Esa es la actitud que tenía él. Así se tiraba a la cama y no quería, y le llegaban a decir, rey, va a comer, no. Y acostado viendo para la pared. Esas eran las actitudes de él. Ahora, yo le pregunto esto, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es mi actitud? ¿Y qué es lo que Dios nos está hablando? Dios quiere que seas victorioso. Dios quiere preservar tus riquezas, tu familia y tus hijos.
Porque eso era el meollo de todo. Eso era por lo cual vino Ben-Hadad. Y luego el pueblo. Yo quiero que se ponga de pie, oremos. Y le pidamos a Dios que en esta hora nos dé entendimiento. ¿Qué le parece? El viernes le pedimos que nos dé obediencia. Pero no podemos obedecer si no entendemos. Pero en esta hora le vamos a pedir, Señor, danos entendimiento. Puede levantar su mano derecha y decirle, Señor, vengo delante de ti con una gran necesidad. Y la necesidad es que abras el entendimiento de mi espíritu. Para que cuando envíes profetas, cuando envíes mensajeros como le enviaste a Elías y le enviaste a cada profetas también, yo pueda entender. Yo pueda comprender qué es lo que tú quieres para mí, Señor. Ten misericordia de mí, le puedes decir. Le puedes decir, Señor, ten misericordia de mí. Abre mi entender. Ayúdame, Señor, ayúdame. A ti clamo. En el nombre